géneros, y lo que nos centra ahorita, pues básicamente las mujeres, ¿no? El papel de las mujeres en Estados Unidos. Y bueno, básicamente el capítulo es el capítulo 6 del libro, que se llama Las íntimamente oprimidas. Y bueno, básicamente el capítulo se divide en 3 partes que están entrelazadas cronológicamente. Primero en la época colonial, que corre del 1600 al 1775. Después la etapa de la Revolución de la Independencia de Estados Unidos, que es del 1775 al 1783. Y posteriormente de la época ya de la independencia, que vendría a ser 1783 hasta el 1860, con el surgimiento de los movimientos feministas en Estados Unidos. Bueno, para empezar en el capítulo, el autor empieza con esta frase: si leemos los libros de historia más ortodoxos de la historia de Estados Unidos, es posible que nos olvidemos de la mitad de la población del país. Los exploradores fueron hombres, los terratenientes y comerciantes fueron hombres, fueron hombres también los militares. La propia invisibilidad de las mujeres y el olvido a que eran sometidas señalan su condición marginada. A grandes rasgos esto resume de lo que va a tratar este capítulo, esta explicación. Y pues bueno, menciona el autor que en la época previa a la llegada de los conquistadores británicos, en las 13 colonias, existía en las sociedades nativas americanas un ambiente más, digamos, libre para las mujeres, se desenvolvían más en su ámbito social, es decir, porque eran sociedades que basaban sus creencias en el animismo, es decir, que en la tierra era la fértil, y por ende el hombre venía de la mujer. Entonces por esto es que las mujeres eran más respetadas, tenían la posibilidad de divorciarse, de heredar propiedades también sin ningún problema. No quiere decir que esto, pues, que las sociedades fueran un paraíso, ¿no? Pero realmente sí tenían una capacidad mayor de movilidad, ¿no? Esto se ve mucho en las tribus americanas como los Zuni, que están en Nuevo México, o los Sioux, que están más al norte en las grandes llanuras entre Canadá y Estados Unidos. El autor hace una cita de los ritos que llevaban a cabo los indios Sioux, en donde enorgullecían a las jóvenes, y dice el autor: este era el rito no inicial hacia las mujeres: anda por el buen camino, hija mía, y te seguirán las manadas de búfalos anchas y oscuras, desplazándose como sombras de nubes sobre los páramos. Haz tu deber con respeto, gentileza y modestia, hija mía, y anda con orgullo si pierden el orgullo y la virtud las mujeres. Vendrá la primavera, pero las cañadas de los búfalos se llenarán de hierba. Sé fuerte con el corazón fuerte y cálido de la tierra. Ningún pueblo sucumbe hasta que sus mujeres se quedan débiles y sin honor. Y bueno, esto es totalmente contrastante con lo que posteriormente vendría, ¿no? hacia las mujeres nativas. Cambia, es decir, cuando viene el cambio hacia el orden colonial, pues cambian totalmente las reglas del juego, ¿no? Es decir, cuando vienen los colonos británicos, se trasladan las formas de organización, entre ellas pues los patriarcados, ¿no? Y el sometimiento de las mujeres. Y menciona el autor que en 1619, cuando se establecen las primeras colonias en Virginia, en Estados Unidos, básicamente lo que ocurre es que se exportan esclavas africanas, ¿no? Y si de por sí los esclavos africanos, siendo hombres, eran discriminados, pero les servían para las labores que no podían hacer los blancos. Pero si eran discriminados por su aspecto físico, las mujeres tenían una doble opresión también, por el hecho de ser mujeres. Y en ese sentido, pues las mujeres cumplían una función de sirvienta, compañera sexual, amiga, comadrona, profesora o guardiana de sus hijos. Y esto pues no solamente se ve en el caso de las mujeres africanas, ¿no? que eran exportadas como esclavas o compradas, sino también en el caso de mujeres británicas o inglesas, ya que en Gran Bretaña durante el siglo XVI, bueno, y de hecho fue una práctica extendida hasta el colonialismo inglés del siglo XIX, en donde las familias más o menos pudientes, campesinas, se endeudaban con los grandes terratenientes,
Y entonces ante estas deudas, la única opción para salir de esas deudas era rentar o alquilar a su hija como sirvienta para que fuera a trabajar a las colonias. Y pues ahí lo que demuestran los testimonios es que no era una vida muy pudiente la que llevaban tampoco las mujeres blancas. Menciona un testimonio de 1756 de una mujer llamada Elizabeth Spriggs, que escribió a su padre acerca de su servitud en el continente americano. Ella era de Inglaterra, y dice más o menos así: lo que sufrimos aquí las inglesas está más allá de lo que podáis concebir los que estáis en Inglaterra. Baste con decir que yo, una de las infelices, sufro día y noche con el único consuelo de que tú, perra, no lo haces lo suficiente. En este sentido, pues vemos la opresión que tenían las sirvientas en las casas de Estados Unidos, ya que solamente servían como compañeras sexuales o bien como simplemente para reproducir, ¿no?, hijos, para que tuvieran hijos y los terratenientes en Estados Unidos pudieran tener descendencia. Pero obviamente también, volviendo un poco a las esclavas africanas, pues sufrían mucho en los barcos, ¿no? Porque cuando menciona el autor que había esclavas, a partir de un testimonio, que había esclavas que viajaban en los barcos y muchas veces los mismos comerciantes de esclavos las violaban, tenían hijos ahí, pero también los hijos morían. Entonces una gran parte de la población femenina esclava proveniente de África también fallecía. Menciona un testimonio de una esclava exesclava, que de hecho fue liberta, llamada Linda Brent, y ella describe el horror vivido por las esclavas, ¿no? Y menciona así: escapó de la esclavitud y habló del horror, pero ahora que había cumplido los 15 años, entré en una época triste en la vida de una esclava. Mi amo empezó a susurrar palabras malsonantes en mi oído. Por joven que fuera, no podía permanecer al margen de su significado. Mi amo me esperaba en todas las esquinas, me recordaba que le pertenecía, jurando por el cielo y la tierra que me obligaría a someterme a él. Si salía a tomar un poco de aire fresco después de un día de duro trabajo, me perseguían sus pasos. Incluso si me arrodillaba en la tumba de mi madre, se cernía sobre mí su siniestra sombra. El ligero corazón que me había dado la naturaleza se hizo pasado con tristes presagios. Y bueno, también menciona en este libro, en este capítulo, que las mujeres, aunque no fueran sirvientas, sometidas, pues también las mujeres esposas sufrían mucho este sometimiento, ¿no?, hacia el patriarcado, ya que digamos se trasladó la ley inglesa hacia el nuevo continente, es decir, en donde estaba legislado o estaba permitido que el marido le pegara a su mujer, no que la matara, ¿verdad?, pero, o sea, por lo menos que sí podía someterla a partir de golpes, ¿no? De hecho, pues también se consideraba un crimen que una mujer tuviera un hijo fuera del matrimonio, y de hecho los archivos de los tribunales coloniales rebosan de casos de mujeres acusadas de bastardía, mientras que el padre del niño no tenía problemas con la ley y se quedaba en libertad. Menciona un testimonio que salió en un periódico colonial de 1747, en donde una señorita que se llamaba Polly Baker, ante el juzgado de Connecticut, cerca de Boston, en Nueva Inglaterra, donde fue procesada por quinta vez por tener hijos bastardos. Y su declaración fue la siguiente: me tomo la libertad de decir que pienso que esta ley, por lo cual se me castiga, es poco razonable en sí, y especialmente severa conmigo. Haciendo abstracción de la ley, no puedo concebir cuál es la naturaleza de mi delito. A riesgo de mi vida he traído al mundo 5 maravillosos niños. Lo he mantenido bien con mi propio trabajo, sin depender de mis conciudadanos, y lo hubiera hecho mejor si no fuera por las duras cargas y las multas que he pagado. Ni tiene nadie la más menor queja contra mí, excepto quizás los ministros de la justicia, porque he tenido hijos sin estar casada, con lo cual se perdieron una tasa de matrimonio. Pero ¿puede ser esto mi culpa? En este sentido, pues digamos que ya existía esta lucha durante la época colonial de las mujeres. Hay otro testimonio también del siglo XVIII, de una mujer llamada Anne Hutchinson. Era una mujer religiosa, madre de 3 hijos y conocedora de los remedios con hierbas. Desafió a los padres de la iglesia en los primeros años de la colonia de la bahía de Massachusetts con la insistencia de que ella y otra gente normal podrían interpretar la Biblia por sí mismos sin ningún problema. La llevaron a juicio, en este caso en 2 ocasiones, y en las 2 ocasiones se resistió.
y fue solamente porque la vieron desmayarse en medio del juicio que más o menos lo pospusieron, pero no la eximieron. De hecho la corrieron de la colonia y se fue más hacia el norte. Cuando se fue más hacia el norte, ahí murió junto con su familia porque la mataron los indios, los nativos americanos. Y pues de hecho en realidad esto que pareciera ser que solamente son 2 o 3 relatos se reproducía muchísimo en Estados Unidos. Hay, no sé, una película de terror que, bueno, aunque sea de terror, pero muestra esto, se llama The Witch, en donde muestra a las mujeres que eran acusadas de brujería falsamente, pero era porque iban en contra de la moralidad que se intentaba implantar en las colonias, y muchas veces eran acusadas de brujería, pero se iban hacia los lugares aislados a vivir, ¿no? Y vivían con ese estigma toda su vida. Bueno, ya ubicados en lo que es la época de la Revolución de Independencia, menciona que en 1777 hubo una contrapartida femenina de lo que fue la rebelión del té, que fue, digamos, lo que desencadenó en Estados Unidos. El autor menciona que siempre se habla de la rebelión del té como, digamos, el punto hegemónico, ¿no?, para llegar a la independencia, pero él dice que hubo una contrapartida femenina. En este caso se llamó la fiesta del café o la rebelión del café, y que de hecho es descrita por la esposa de John Adams, Abigail Adams, y dice así en una carta: un comerciante eminente, rico y miserable, es soltero. Tenía unas 500 libras de café en su almacén que se negaba a vender al comité por 6 chelines la libra. Unas mujeres, unos dicen 100, otras más, se juntaron en un carro y baúles, marcharon hacia el almacén y exigieron las llaves. Él se negó a dárselas. Con esto una mujer le agarró del cuello y lo echó en el carro. Al ver que no tenía salida, les dio las llaves. Cuando volcaron el carro, abrieron el almacén, sacaron el café, ellas mismas lo colocaron en los baúles y se alejaron. Una multitud de hombres lo observaron, todos atónitos, espectadores silenciosos de toda la transacción. Y menciona que en este sentido, pues hay diversas historiadoras que han señalado que no se ha tomado en cuenta la contribución de las mujeres en la Revolución de Independencia. No siempre son, sí, las mujeres, pero de los líderes carismáticos, ¿no?, de los esposos como Dolly Madison, Martha Washington, Abigail Adams, o sea, esposas de Madison, George Washington, John Adams, pero que también hubo otras mujeres que de hecho participaron activamente en el movimiento de independencia en Estados Unidos, pero estas eran como más tomadas en cuenta porque pues representaban un relato limpio, ¿no?, de la sociedad estadounidense más aristocrática, y en cambio pues las mujeres de clase baja eran tachadas como prostitutas, ¿no?, eran mujeres pobres, pero que participaron activamente en este movimiento y eran presentadas así, ¿no?, con ese relato, y eran totalmente ocultadas. Y te menciona que en este movimiento de independencia existió, digamos, la ocasión para dar el derecho a las mujeres también, no solamente a los hombres varones prominentes, sino también a las mujeres. Pero pues en este sentido menciona que hay una carta de John Adams que le responde a su esposa Abigail sobre los derechos de las mujeres, y dice: en el nuevo código de leyes que supongo será necesario que redactéis, no hay que poner un poder sin límite en manos de las esposas, ya que ellas son mejor en el hogar y no en la política, son demasiado sabias y entonces no se deben de quemar las pestañas. Y pues bueno, esto en gran medida demuestra la lucha, ¿no?, que están ya teniendo las mujeres en Estados Unidos desde el siglo XIX, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Menciona que después de la Revolución de Independencia ninguna de las nuevas constituciones estatales dio a las mujeres el derecho al voto, salvo New Jersey, y de hecho lo abolieron en 1807, y la Constitución de Nueva York excluyó a las mujeres totalmente de ese derecho al voto, utilizando específicamente la palabra masculino. Menciona que las mujeres de clase obrera no tenían manera, si las mujeres aristocráticas muchas veces no lo tenían, las de clase obrera no tenían manera alguna de hacer constar los sentimientos de rebeldía que probablemente sentían ante la subordinación. No solo parían grandes cantidades de hijos y con dificultades de todo tipo, sino que también tenían que trabajar en el hogar. Y bueno, aquí también menciona una serie de testimonios
Ya en la época independentista, ya cuando Estados Unidos se constituye como un Estado-nación, menciona que había una idea de la mujer como la virtud especial de una mujer tenía que ser la pureza sexual. De hecho, en realidad hay una autora que se llama Barbara Welter que describe este fenómeno. Se le supone dos cosas. Primero, la hembra americana tenía que ser tan infinitamente deseable y provocativa que un macho sano apenas pudiera controlarse de encontrarse en una misma habitación. Y la misma chica, cuando sale del capullo protector de la familia, está tan palpitante de sentimientos no dirigidos que se le exige que ejerza el control interior de la obediencia. Esta combinación forma una especie de cinturón de castidad social que no solo se abre hasta que ha llegado el esposo y se acaba formalmente la adolescencia. Menciona entonces a partir de esto que hay una suerte de lucha, una especie de lucha que se va a ir gestando poco a poco, sobre todo a partir de la llegada de la industrialización de Estados Unidos. Menciona que en el ámbito preindustrial en Estados Unidos las mujeres solamente en las 13 colonias estaban en sus hogares, no salían y por ende solamente se dedicaban a tener hijos y a cuidarlos y a hacer labores del hogar, pero con la revolución de independencia se rompe estos paradigmas y además la llegada de la industrialización contribuye a esto. Menciona que en 1789 llega la primer maquinaria industrial de hilado, es decir, los textiles, las maquiladoras llegan a Nueva Inglaterra y entonces esto cambia totalmente porque las mujeres que todavía hasta ese entonces estaban en un ámbito rural o semirural se trasladan más hacia el ámbito urbano y empiezan a trabajar. Al igual también en 1814 en Waltham, Massachusetts, también se hizo exactamente lo mismo, se instalaron maquilas en donde principalmente eran mujeres las que iban a trabajar y los sueldos pues eran muy miserables, ¿no? A lo mucho que ganaban era 37 céntimos, y miles de mujeres ganaban hasta menos, 25 céntimos al día, trabajando entre 12 hasta 16 horas. Menciona que a raíz de esto, en Pawtucket, Rhode Island, en 1824, hubo la primera huelga conocida de trabajadoras de fábrica, es decir, mujeres. 202 mujeres se unieron a los hombres en una protesta provocada por un recorte de sueldos y un horario excesivo de trabajo, pero hombres y mujeres se reunieron por separado. 4 años más tarde hubo una huelga de mujeres solas en Dover, Nueva Hampshire, que en este sentido eran por las malas condiciones de trabajo a las que las sometían, y hay de hecho una reformista de la época, activista que le gustaba ir mucho a las fábricas a ver cómo eran las condiciones de las mujeres, que se llama Catherine Becker, y escribió acerca del sistema industrial estadounidense. Estuve allí en pleno invierno y cada mañana me despertaban a las 5 las campanas que llamaban a la labor. Solo nos dejaban media hora para la comida, de la cual restaban el tiempo de ir y volver del trabajo. Entonces volvíamos a los telares para trabajar hasta las 7. Hay que recordar que todas las horas de labor se pasan en habitaciones en las que las lámparas de aceite, junto con un grupo de entre 40 y 80 personas, están dejando el aire sin oxígeno, y donde el aire está cargado de partículas de algodón que sueltan las cardas, los usos y los telares. Y bueno, él menciona que a raíz de estas coyunturas, de esta cohesión de los cambios de vida, ¿no? Y del sometimiento aún más radical, se presta el momento para que exista la primera organización o las primeras organizaciones, protoorganizaciones feministas en Estados Unidos. Menciona en este sentido ya no tanto a los trabajadores obreras, sino más bien a las mujeres de clase media, que decían que no tenían acceso a la educación superior porque la educación superior era exclusivamente para hombres, y entonces dice que por ende las mujeres de clase media, al no acceder a la educación superior, empezaron a monopolizar la profesión de maestra de escuela de primaria. Con esto, entre 1780 y en 1840, se dobló totalmente la estadística de mujeres que sabían leer, escribir y que además tenían mucho conocimiento. Esto les permitió acceder, digamos, a un público más en general, y también menciona que no solamente la educación era dirigida hacia los blancos, ¿no? Como tal, sino también en las clases había mujeres afroamericanas y hombres afroamericanos, y entonces la mayor parte de estas mujeres de hecho también fueron activistas y estaban a favor de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos y de la igualdad de derechos. Y entonces menciona que
Algunas de las más poderosas de estas mujeres se unieron a ese movimiento, y al mismo tiempo podemos decir que entre 1840 y 1850 había mujeres que se habían convertido en experimentadas organizadoras, agitadoras y oradoras. Es decir, que esto les permitió tener una mayor capacidad de discurso, también apoyadas por algunos hombres activistas que estaban de acuerdo con dar más derecho hacia las mujeres. Y de hecho, pues hay un caso muy específico de una mujer que se llamó Lucy Stone en 1847, y que empezó a dar conferencias sobre los derechos de la mujer en una iglesia en Gardner, Massachusetts, donde su hermano hacía de ministro. Como conferenciante de la Sociedad Abolicionista de América, fue rociada con agua fría en diferentes ocasiones, agredida con libros y atacada por las turbas. Cuando se casó con otro activista, Henry Blackwell, se agarraron de la mano en su boda y leyeron esta declaración: consideramos un deber declarar que para nosotros este acto no implica una sanción ni de promesa ni de obediencia voluntaria a ninguna de las leyes actuales del matrimonio que nieguen el reconocimiento de la esposa como ser independiente y racional, mientras confieren al esposo una superioridad perjudicial y antinatural. En este caso, la señora Stone, de hecho, sufrió mucho posteriormente a esto, porque se negó a pagar impuestos por no estar representada en el gobierno. Las autoridades la confiscaron en forma de pago todos sus efectos domésticos, incluida su cuna de bebé. Bueno, hubo también otro caso, otro testimonio de otra mujer que en este caso fue inmigrante escocesa, fue una escritora escocesa que fundó una comunidad utópica, que había inmigrado desde Escocia en 1824 y que luchó por la emancipación de los esclavos, por el control de la natalidad y por la libertad sexual. Quería un sistema educativo público y gratuito para todos los niños de más o 2 años de edad en internados apoyados por el Estado. Ella expresó en América lo que el socialista utópico Charles Fourier había dicho en Francia, que el progreso de la civilización dependía del progreso de las mujeres. Y cito lo que decía Francis Wright: me atrevo a afirmar que hasta que las mujeres no asuman el puesto de la sociedad que el sentido común y la buena voluntad por igual le asignan la mejora de la raza humana, solo se producirá despacio hasta que no pase, y se suprima igualmente el miedo, la obediencia. Ambos sexos no recuperarán la igualdad original. Por ende, las mujeres en este sentido, en esta época, que es básicamente del 1840 a 1860, se van a volcar en las sociedades abolicionistas de todo el país, reuniendo millares de peticiones al Congreso. Y en medio de todos estos eventos, se colocó un anuncio en el Seneca County Courier, que convocaba un mitin para debatir los derechos de las mujeres los días 19 y 20 de julio de 1845. Fueron 300 mujeres y algunos hombres. Al final del mitin, 68 mujeres y 32 hombres firmaron una declaración de principios inspirada en el lenguaje y el ritmo de la Declaración de Independencia. Y dice más o menos así: cuando en el transcurso de los acontecimientos humanos se hace necesario que una porción de la familia del hombre asuma una posición diferente a la que hasta ese momento han ocupado entre la gente de la tierra, consideramos evidentes estas verdades: que todos los hombres y todas las mujeres se crean iguales, que el Todopoderoso les otorga ciertos derechos inalienables, que entre estos derechos está la vida, la libertad y la felicidad. La historia del hombre es una historia de repetidos perjuicios y usurpaciones por parte del hombre hacia la mujer, teniendo como objetivo el establecimiento de una tiranía absoluta sobre ella. Para probarlo solo hay que enseñarle los hechos a un mundo inocente. Después de esta convención de Seneca Falls, hubo convenciones femeninas en diferentes puntos del país. Una de ellas, celebrada en 1851, una mujer negra de cierta edad, nacida esclava en Nueva York, alta, esbelta, llevando un vestido gris y un turbante blanco, escuchó a algunos ministros que habían estado dominando la sesión. Era Sojourner Truth. Se levantó y juntó la indignación de su raza con la indignación de su sexo, y más o menos dijo estas palabras: ese hombre dice que la mujer necesita ayuda para subir a los carruajes y para pasar los charcos. A mí no me ayuda nadie a subir a los carruajes ni a pasar los charcos de barro, ni me cede el mejor sitio. ¿Y no soy mujer? Mirad mi brazo, he trabajado la tierra, he sembrado y he recogido la siembra en el granero, y ningún hombre me podía ganar. ¿Y no soy mujer? Trabajaba y comía tanto como un hombre cuando podía conseguir comida, y soportaba el azote también. ¿Y no soy mujer? He parido 13 hijos y he visto cómo la mayoría los vendían como esclavos,
y cuando lloré con la pena de una madre nadie me escuchó salvo Jesús, y no soy mujer. Así podemos ver que en este periodo de 1830 a 1860 las mujeres empezaron a retirarse de este intento de sometimiento en el entorno femenino, empezó a haber más movilidad, mayor libertad de pensamiento, y pues paralelamente a esto, pues en Estados Unidos venía la época de la expansión. El expansionismo en ese momento ya a México ya le habían quitado más de la mitad de su territorio y ya habían empezado a exterminar a gran parte de las tribus nativas, y fue cuando empezó a surgir los movimientos feministas en Estados Unidos y que decantarían a lo largo de todo el siglo XX y XXI. Muchas gracias.